que nosotros somos embajadores. La semana pasada, Mago nos hacía el comentario que nosotros somos sacerdotes. Todos conocemos que somos sacerdotes. Ajá. Tenemos muchos títulos que Dios nos ha dado. No nada más el de sacerdotes, ni el de reyes. Ahora tenemos un título más por el cual debemos de estar contentos, debemos estar emocionados, porque Dios nos ha dado este título de ser embajadores. Ustedes no sabían, ¿verdad? Que también éramos embajadores. En la Biblia nada más se encuentran 2 versículos donde viene que somos embajadores. Por eso es que yo decía, ay Señor, ¿cómo en todos nos dices que somos sacerdotes, que somos reyes? Y nada más hay 2 versículos en los cuales viene que somos embajadores. Y me sorprendía esto porque decía, yo sabía que éramos sacerdotes, yo sabía que éramos reyes, pero yo no sabía que nosotros éramos embajadores. Y vamos a ver qué es lo que hace un embajador. Ajá. Bueno, antes de entrar a qué es lo que hace un embajador, yo les quiero comentar que en el Antiguo Testamento el ser un embajador involucraba la experiencia. Eran reconocidos como las personas mayores, eran ancianos, a los que se les llamaban ancianos. Entonces, a los hombres ancianos los elegían para ser embajadores, para ir a hablar ante otras personas como embajadores. ¿Se acordarán de Moisés, que ya era de edad avanzada? Él fue un embajador delante del faraón, porque él se presentó ante el faraón, pero él era un embajador ¿de quién? Pues de Dios, ¿verdad? Entonces, él se presentaba delante de Dios. Antes de que se presentara ante el faraón, él ya se había presentado delante de Dios y Dios le decía qué era lo que iba a decir al faraón. Y Moisés fue un hombre muy inteligente. Sabíamos que no podía hablar, no tenía un habla muy, muy buena, ¿verdad? Como a veces nosotros no tenemos muchas palabras. Pero Dios le dio la sabiduría para poder hablar delante de él y lo puso también a su hermano, ¿verdad? Para que se pudiera apoyar. Bueno, vamos a ver un ejemplo que es en Filemón 1:9. A ver el primero que no lo encuentre, que no lo pongan aquí en la computadora. Filemón 1:9. Para que veamos que los embajadores pues eran personas ya grandes. ¿Ya lo tenemos? A ver, ¿no lo leen por ahí? Ok. Pablo fue un embajador también, pero ahí nos especifica que ya era viejo, que ya era grande. Entonces, un embajador en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se decía que era una persona grande, una persona mayor, una persona que ya conocía. Nosotros cuando nos referimos a una persona de edad avanzada, de la tercera edad, es porque sabemos que si vamos ante esa persona nos va a poder aconsejar porque ya vivió lo que nosotros a lo mejor ya estamos viviendo en ese momento. Pero aquí nos está diciendo que todos somos embajadores en el nombre de Cristo. Ya no nada más los ancianos, sino que una vez que Cristo vino, nos dio este título de ser embajadores. Entonces, ¿cómo se constituía este título o cómo lo llamaban? El pueblo dice que el pueblo reconocía al anciano por sus dones. ¿Qué dones tenía esta persona, este embajador, este anciano? Primero que nada, liderazgo. Sabía tratar con la gente. Sabía tratar con los diferentes caracteres que a veces tenía, ¿verdad? Por ejemplo,
por ejemplo, Pablo. Pablo tenía mucha gente a su alrededor, muchas personas que venían a él, pero no todas eran del mismo carácter. Algunos eran más enojones, otros eran más serios, otros eran más explosivos, ¿verdad? Entonces, tenía liderazgo para poder tratar con estas personas y poder hacer, ahora sí que, pues, su ordenanza, ¿verdad? O sea que decía, vamos a ir y vamos a predicar a tal lado. Y lo obedecían. ¿Por qué? Porque tenía liderazgo. ¿Qué otra cosa lo reconocían por ser Pablo? Por su sabiduría. Tenía muchísima sabiduría también. ¿Pero por qué tenía sabiduría? Porque también a lo mejor antes no había las Biblias que ahorita conocemos, ¿verdad? Pero estaban unos pergaminos, ¿no? Donde venían de lo que hacían, ¿verdad? El Antiguo Testamento también. Ahí venía lo de Moisés, lo de Noé, todas las historias. Ajá. Entonces tenía sabiduría porque leía la palabra de Dios. Y también se constituía porque tenía justicia. Él era un hombre justo, que impartía justicia. Pero para que esto fuera posible, era necesario primero que nada, ¿qué hacer? Y esto va para también a cada uno de nosotros, porque si Dios nos está diciendo, Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos embajadores de Cristo, también va para nosotros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder estar como embajadores? Primero, consagrarnos. ¿Cómo se consagraban? Pues estando en la presencia de Dios, sobre todo teniendo una plena y diaria comunión con Dios. Cuando nosotros cuando se les dice, hay que tener un devocional diario, hay que tener una comunión con Dios, quiere decir que todos los días, por las mañanas, debemos de estar en la presencia de Dios. Debemos de estar hablando con Él. Si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, no nos estamos consagrando diariamente. Porque el tener la comunión con Dios nos va a indicar el Espíritu Santo qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Pero si nosotros no tenemos esa plena comunión con Dios, es muy difícil que nosotros podamos ser embajadores. El título lo tenemos, pero de ahí a que lo podamos ahora sí que hacer, es otra cosa. Entonces, para poder administrar justicia e impartirla y resolver los problemas, y para poder guiar a las personas bajo la responsabilidad, Pablo primero tenía que consagrarse. Moisés primero tenía que consagrarse. Y cada uno de los profetas, cada uno de los que están aquí en la Biblia, a los cuales utilizó Dios, eran personas consagradas. Dios no utilizaba personas que no estuvieran consagradas. Dios utilizaba personas que estaban delante de su presencia. Si vemos a un Moisés que le habló Dios, no crean porque nada más, se le ocurrió a Dios hablarle a esa persona. No, él tenía una plena comunión con Dios. Si nosotros empezamos a leer y escudriñar bien su palabra, Moisés tenía una comunicación con Dios y era diaria. Y es por eso que Dios le habló a este varón. Pablo tenía una comunión con Dios, él oraba, él ayunaba, él estaba delante de su presencia y por eso él se consagraba. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de estar buscando. Tener una consagración delante de Dios. Y para poder hacerlo, debemos de estar delante de la presencia de Dios. Si no, así muy difícilmente vamos a tener esta comunión con Él. Y vamos a ver un ejemplo en Josué 23:1. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Josué 23:1.
Si nos lo pueden poner acá enfrente para que lo leamos rápido, porque si no luego se nos cae aquí esto. ¿Qué es lo que nos dice? Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, ¿nos ponen el 2? Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. ¿Pero por qué le estaba diciendo esto? Porque él ya no podía. Quería ver a alguien más que fuera su sucesor, que fuera el embajador para no dejar a la gente del pueblo de Israel que se perdiera. Pero él estaba consagrándose, y antes de tomar esta decisión de ver a todos ellos y hablar al pueblo, estaba pidiendo la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque tenía la presencia de Dios en su vida. Entonces, por medio de los embajadores llegaba la palabra al pueblo. Toda la palabra llegaba al pueblo, pero si no tuviera esa consagración con Dios, ¿cómo creen que Dios le iba a hablar a Moisés? ¿Cómo creen que Dios le iba a hablar a Pablo? Tenían que tener una consagración delante de Dios para que Él pudiera hablar y pudiera dar la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una consagración, y eso es importante. El título ya nos lo fue dado, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esa consagración. Pero aparte de eso también, ¿qué hacía un embajador? Bueno, pues un embajador, y nosotros como embajadores debemos de velar por el bienestar de la población. ¿Esto qué quiere decir? Velar por el bienestar del pueblo de Dios. Un embajador se encarga por ver el bienestar de las personas que están alrededor. Sí han escuchado que luego dicen, es que el embajador de Estados Unidos, hubo una guerra allá en Irak y hubo algunos de ahí de Estados Unidos, y fue el embajador a pedir que se les diera a los de Estados Unidos. Entonces, así vienen las noticias, ¿verdad? Entonces dicen, fue el embajador a tal lugar y él pidió a los de Estados Unidos. Él vela por el bienestar de las personas. Un embajador vela por ese bienestar, porque las personas que están a su alrededor, así como los personajes de la Biblia, siempre estaban intercediendo por el pueblo. Nunca dejaron de velar por ellos. ¿Y qué era velar? Pues era pedir a Dios, era interceder, era hacerlo en oración. Siempre estando delante de la presencia de Dios. Este es un ejemplo en donde Abraham intercedió. Yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de esta anécdota, bueno, de este pasaje de la Biblia, que es en Abraham 18:23. Es en Génesis 28:23. Es de Abraham, en donde vemos cómo él intercede por dos pueblos. ¿Para qué? Para que no fueran destruidos. Pero el interceder es estar pidiendo por ellos, estar velando. Entonces, un embajador, eso es lo que tiene que hacer, estar intercediendo. Y no nada más estar intercediendo por él, ni estar consagrándose, sino también una de las funciones que tiene un embajador es de llevar la palabra al pueblo. Un embajador está encargado de ser mediador entre Dios
y su pueblo, de llevar la palabra a los que lo necesitan. Nosotros tenemos esta misma responsabilidad. Somos encargados de llevar su palabra a otra gente que no conoce de Cristo. Por eso es que somos sus embajadores. Y aquí nos lo dice en 2 de Corintios 5:20. Dice que así como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, ¿por medio de quién? De nosotros. ¿Para qué? Pues para que otras personas conozcan de su palabra. Entonces, Dios nos ha hecho ser embajadores. Entonces, queremos que Dios nos dio este título y debemos de ponerlo ahora sí que en funcionamiento. ¿No se sienten orgullosos de que les digan que son unos embajadores de Cristo? Amén. Somos embajadores de Cristo y por ello es que yo no quiero que nunca se les olvide, ni a mí quiero que se me olvide, ¿verdad? Que somos embajadores de Cristo. Entonces, por eso es que vamos a hacer esto. Shanti, ¿nos ayudas a repartir una hojita, por favor? Este es un pequeño ejemplo, el cual vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que a mí nunca se me olvide que yo soy embajador de Cristo, yo voy a hacer esto. A ver, alguien que nos ayude, que nos apoye. Esta hojita, la cual